Dios. Bendito sea el Señor. Continuamos en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio estamos viendo marchar, peregrinar, ¿verdad?, al pueblo de Israel hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Y estuvimos mirando el capítulo 2 y ahí encontramos que se habían detenido, no se habían detenido un par de días, ¿no? Se habían detenido casi 40 años en el desierto, cuando podían haber pasado creo que son 11 días, en 11 jornadas, creo que dice ahí. Así que se habían detenido, Dios les ordena a volver a andar, a volver a caminar, a volver a avanzar. Dios les dice exactamente lo que deben de hacer, ¿se acuerda? Que decíamos. Dios es tremendo, ¿no? Es bueno, es maravilloso, es misericordioso. Y les recuerda, ¿no? Les recuerda, eso lo vimos en el capítulo 2, su favor, su misericordia, su bendición, podríamos decir, su sabiduría, que Él es sabio, ¿verdad? Y que nada les había faltado en esos 40 años, ¿vio? Qué hermoso, ¿no? Y vimos también el capítulo 4, ¿verdad? Que previo entonces a llegar a la tierra prometida, Moisés les exhorta a la obediencia, a obedecer a Dios, ¿verdad? A obedecer la palabra de Dios. Y le da algunos motivos, ¿no? Les dice que son poderosas, que la palabra de Dios es poderosa, que es una fuente de vida, que aseguran una herencia, es decir, que lo que Dios prometió se les iba a cumplir, que no dudaran que se iba a cumplir, que la palabra de Dios es perfecta, que no se le debe añadir, ¿se acuerda? Que lo vimos, y vimos un texto ahí precioso que está en Proverbios 36, dice, no añadas nada a sus palabras, decía las palabras de Dios, a la Santa Biblia, a la palabra de Dios, ¿verdad? A lo que Dios ha hablado, dice, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y también ahí Moisés les dice que no solo no añadan, sino que no disminuyan nada a la palabra, ¿verdad? Porque dice en Apocalipsis, dice, capítulo 22, verso 19, dice, si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Además, les dice que la palabra de Dios es algo preciado, es algo de mucho valor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel, así como Dios es fiel. ¿Vio? Amén. Además de ser fiel la palabra de Dios, porque Dios es fiel, porque fiel es el que promete, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta, ¿no? Le dice que ilumina, arroja luz. Y además les dice que consuela. Todo esto lo hemos experimentado nosotros también, la iglesia, cuando hablamos de la palabra del Señor, ¿verdad? Y también en el capítulo 4 vimos que les habla de la caída, por si acaso caen. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Dios le sostiene con su mano. Bueno, por si acaso alguno cae en el camino, bueno, ¿cuál debe ser el tratamiento para con esa persona o esas personas? Y les dice que se deben de guardar, de no olvidar el pacto del Señor, el acuerdo, escultura o imagen
¿Por qué? Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Eso está en el capítulo 4, verso 23 al 31. Y Dios les advierte ahí bien claro, ¿no? Y les dice que si ellos no cumplen el pacto, el acuerdo con Dios, no tratan de agradarlo a Dios, de cumplir con lo que han pactado con Dios, Él los va a esparcir entre los demás pueblos. Y es lo que exactamente sucedió con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios según la carne. Fueron esparcidos por todas las naciones. Y dice que allí van a servir, a donde fueren esparcidos, dice que irían a servir. Pero también les da la solución, porque hablamos de la caída, pero también el tratamiento. ¿Cuál iba a ser el tratamiento? Que si buscareis al Señor desde donde estuvieren, le buscaren por supuesto de todo corazón, y se volvieren a Jehová y oyeren su voz, porque Él es misericordioso, dice en el capítulo 30, el verso 30, verso 31 del capítulo 4, dice, no te va a dejar ni te va a destruir. Amén. Esa es la solución, es el remedio para este pueblo, ¿verdad? Pero también es el mismo remedio, ¿verdad? Para aquel que se ha apartado, que ha dejado a Dios, que si de allí donde se encuentra clama al Señor con un corazón arrepentido, de allí el Señor lo levanta, lo saca, como al hijo pródigo. ¿Se acuerda de la parábola de Lucas 15? Y termina diciendo que no se olvidará. Hoy también el Señor sigue siendo misericordioso, como decíamos los otros días, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hoy vamos a continuar en el capítulo 7 de Deuteronomio. Privilegios y responsabilidades. Capítulo 7, verso 6. Dice, un pueblo santo para Jehová. Yo lo titulé privilegios y responsabilidades. Los privilegios del pueblo del Señor son que son escogidos. Mire lo que dice, vamos a mirar un poquito el verso 6, dice, del capítulo 7. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vemos entonces los privilegios del pueblo del Señor. Ellos son escogidos, dice el verso 6. Jehová tu Dios te ha escogido. Y dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, verso 4, hablando de nosotras, de la iglesia, del pueblo de Dios, que somos también escogidos en Cristo. Y a los romanos en el capítulo 8, verso 28, y en primera de Pedro, capítulo 1, verso 2 al 9, dice que según el propósito de Dios hemos sido escogidos. Este pueblo también es un pueblo redimido. Mire qué privilegio, ¿no? Redimido, dice el verso 8, el Señor os ha rescatado de Egipto. ¿Y qué dice el apóstol Pedro en el capítulo 1 de la primera carta, versos 18 y 19? Que nosotros también hemos sido redimidos por sangre. Y el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, verso 13, dice que nos redimió de la maldición de la ley. Y Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 9,
hablando de nosotros también, la iglesia, dice que nos redimió para Dios, nos compró para Dios, nos adquirió para Dios. Somos propiedad de Dios. Este pueblo también, mire qué privilegio asegurado. Dice el verso 9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es el Dios verdadero, Dios fiel. Asegurados, están asegurados, porque Dios es fiel. Porque Dios cuando promete algo lo cumple. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 23, dice, fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Y primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito para que sepáis, para que sepáis que Dios es fiel, que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Esto da seguridad. En el versículo 14, seguimos hablando de los privilegios del pueblo de Dios, dice que son favorecidos. Dice, bendito serás más que todos los pueblos. Y no porque fueran mejores, sino porque Dios tuvo misericordia, porque los amó. Vio que estábamos leyendo, los amó. Dice en Éxodo 10:23, que ya lo vimos, dice que ellos tenían luz en sus moradas. Cuando en todo Egipto había tinieblas, ellos tenían luz en su morada, en sus casas, eran favorecidos. Y en Romanos 8:28, que ya lo cité, dice que todo obra para bien de los que a Dios aman. Este pueblo también era privilegiado porque habían sido preservados. Verso 15 dice, quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas malas plagas de Egipto que tú conoces. Dice, no las pondrá sobre ti. Hace alusión a lo que pasó en Egipto. Lo que pasó en Egipto no pasó con ellos. Y no era el propósito de Dios que pasara tampoco con ellos. Este pueblo también era honrado. El verso 21 del capítulo 7 dice, Jehová tu Dios está en medio de ti. Y en 2 Corintios capítulo 6, verso 16, el apóstol Pablo dice, habitaré y andaré entre ellos. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, verso 17, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Qué hermoso, ¿no? Qué privilegio que tenían estos varones de Dios, este pueblo de Dios en la antigüedad. Y qué privilegio que tenemos nosotros también, la iglesia, en nuestros días. Porque nosotros también somos privilegiados, porque hemos sido escogidos en Cristo, hemos sido redimidos, es decir, comprados por precio de sangre. Hemos sido asegurados de que Dios no va a faltar, de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Somos favorecidos, la iglesia, el pueblo de Dios es favorecido, porque Dios bendice la iglesia. Somos preservados. Claro que pasamos por lucha, por pruebas, por dificultades, por enfermedades, yo qué sé, por hambre, por escasez, por desnudez. El apóstol Pablo también lo pasó. Los grandes hombres de Dios lo pasaron. Pero Dios está con nosotros, como estuvo con aquellos varones en el horno de fuego, ¿se acuerda? Dice que había uno semejante al Hijo del Hombre, que se paseaba con ellos en el horno. Hoy también el Señor está con nosotros cuando pasamos por el horno, cuando pasamos por el fuego, cuando pasamos por la dificultad. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Este pueblo, mire qué privilegio, ¿no? Eran poderosos. Verso 24 dice, nadie te hará frente. Nadie te hará frente. Y en Hechos,
de los Apóstoles, en el capítulo 6, verso 10, los interlocutores de Esteban, ¿se acuerda de Esteban? Que fue apedreado, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Gloria a Dios. Porque había poder de Dios. Había poder. El poder de Dios estaba sobre Esteban. Estaba en Esteban. Y Miqueas 3:8 dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu. ¿Está usted lleno del poder del Espíritu? Amén. Gloria a Dios. Y dice en Hechos 1:8, dice que recibiréis poder. Amén. En segundo lugar, hermanos, hablamos del privilegio, pero también es bueno hablar de las responsabilidades del pueblo del Señor. No debían de existir alianzas con el enemigo. Versículo 2 y 3 del capítulo 7. Dice la palabra del Señor: Jehová tu Dios, dice, las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. Dice, no harás con ellas alianza. Alianza con el enemigo. Quiere decir arreglos provisionales o tramas. Dice en 2 Corintios 6:14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y en Josué, que ya vamos a llegar a Josué capítulo 9, verso 6, habla de los gabaonitas. Hoy tenemos que tener cuidado con los modernos gabaonitas que vienen disfrazados, como si fueran uno de los nuestros. Qué tremendo, ¿no? Otra de las responsabilidades que tenían que tener era el acuerdo. No debía existir acuerdo alguno con el culto falso. Versículo 5 del capítulo 7 dice, mas así habéis de hacer con ellos, dice, con sus altares, dice, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas. Yo me acuerdo cuando conocí a Cristo, en mi casa habían algunas cosas de la vida anterior a conocer al Señor, que tenían que ver con las imágenes. Y bueno, y eso lo sacamos y lo rompimos. Qué tremendo, ¿no? Bendito sea el Señor. Otra de las responsabilidades era que no debía de existir desviación alguna del mandamiento divino. Versículo 11 del capítulo 7 dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardados y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Guarda los mandamientos. En Juan 14:21, Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amén. Y después sigue hablando ahí en Juan 14, el verso 24, el verso 31. Y si seguimos mirando en el capítulo 15 también, el verso 9, también, y verso 17. Gloria a Dios. No debe existir temor alguno al hombre. Verso 18 del capítulo 7 dice, no tengas temor de ellos. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. En Génesis 12, verso 2, encontramos que Dios le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. En esa palabra tenía que echarse a andar, o a rodar Abraham, o a caminar, como usted quiera. La misma palabra para su descendencia natural, es decir, para el pueblo de Israel, que estamos mirando acá en Deuteronomio, pero también
es la misma palabra para nosotros, el Israel espiritual, la iglesia. ¿Mm? Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros también en nuestro tiempo. Amén. Quiere usarnos para alcanzar a otros también. Otra de las cosas que no debía existir era la codicia. Versículo 25 del capítulo 7 y versículo 26 dice: las esculturas de sus dioses quemaréis en el fuego. Dice: no codiciarás plata ni oro de ella para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. No codiciarás plata ni oro de ellas. Dice que Pablo no codició la plata de nadie, dice en Hechos capítulo 20, verso 33. Y 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, dice que algunos se han apartado de la fe por esto, por la plata y por el oro. Que Dios nos ayude, nos guarde. Amén. Damos vuelta a la hoja y entramos en el capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8 habla de las experiencias en el desierto. Hay 4 bendiciones en el primer versículo como resultado de la obediencia. En el capítulo 7 hablábamos de la obediencia, de ser obediente a Dios. Y aquí en el capítulo 8, versículo 1, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. 4 resultados por el solo hecho de ser obediente a Dios. El primero: para que viváis. Esto habla de vida. Para que sean multiplicados. Esto habla de crecimiento. Para que entréis. Esto habla de progreso. Y poseáis la tierra. Esto habla de posesión. Por consiguiente, la vida cristiana es una vida bajo la conducción ¿de quién? De Dios. Una vida bajo la conducción de Dios. Versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La vida cristiana es una vida bajo la conducción de Dios, así como lo era la vida de ellos, del pueblo de Dios según la carne. La vida de nosotros, la iglesia también, es una vida bajo la conducción de Dios. El Señor, dice en el verso 2, tu Dios te condujo. Los condujo en la columna de nube y de fuego. En Juan capítulo 16, ¿se acuerda de la nube, no? Que los acompañaba. De día les daba sombra y de noche les daba luz, les daba calor. En Juan 16:13 dice que el Espíritu nos conducirá a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu, Él os guiará a toda la verdad. Todos los que son conducidos o guiados por el Espíritu, dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8, verso 14, por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios, ¿no? La vida cristiana es una vida de humildad delante de Dios. Dice: te ha traído, dice el verso 2, Jehová tu Dios para afligirte. Solo cuando nos humillamos, cuando nos rendimos para Dios y dejamos de luchar en nuestras fuerzas, comenzamos a vivir una vida plena en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. La vida cristiana, además, es una vida sustentada por Dios. Verso 3 dice: te sustentó con maná. El versículo 15 dice: te sacó agua de la roca del pedernal. Que ya lo hemos visto, ¿se acuerda?
Del maná, ¿se acuerda del maná? Del agua, cuando brotó agua de la roca. ¿Eh? El sustento de sus vidas fue tan poderoso como la salvación que habían experimentado. ¿Eh? Dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, verso 19, que Cristo no solo salva, sino que además satisface. ¿Qué dice ahí el texto ese? Dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, ¿eh? Conforme sus riquezas en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y en Juan 6:51 dice, si alguno come este pan, vivirá para siempre. Hablando de Jesús, el pan de vida. Gloria a Dios. La vida cristiana es una vida de dependencia de Dios. Dice en el verso 3, que dice que de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Lo que sale de la boca de Dios es para escucharlo con fe. Amén. Con fe. Capaz no lo entiendo mucho, pero yo le pongo fe. Amén. Yo le creo a Dios. No es que creo en Dios, no, le creo a Dios. ¿Eh? Vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Dice Jeremías en el capítulo 15, verso 16, que fueron halladas tus palabras y yo las comí. Cuando usted y yo escuchamos la palabra, ¿verdad? Predicada, enseñada, ¿qué hacemos? ¿La comemos? ¿O decimos no es para mí, es para el hermano que está al lado? ¿O para el que no vino al culto? Es para mí. Me la como, la recibo. Amén. Gloria a Dios. Algo el Señor me quiere enseñar con esto que estoy escuchando. ¿Verdad? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Jesús, principalmente Pedro fue el que mencionó esto. Dice, ¿a quién iremos? Porque dice que la gente decía, dura es esta palabra. ¿No? Y Pedro le dijo, maestro, dice, dura es esta palabra. Y Jesús le dijo, idos vosotros también. Y Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? En la palabra de Dios, hermano, hay exactamente lo que usted y yo necesitamos. Por eso es importante leerla, aunque no entienda mucho, ¿verdad? Es importante oírla y es importante aplicarla. Dice, bienaventurados los que oyen, pero bienaventurados también dice los que leen. Y bienaventurados también dice el mismo texto los que guardan la palabra de esta profecía. Amén. Gloria a Dios. La vida cristiana es una vida de esperanza en Dios. Versículo 7 del capítulo 8, donde estamos ahora, verso 8 y 9. Leemos 6, 7 al 9. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerán el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, sino nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Amén. Qué tremendo, ¿no? En estos versículos se nos da una descripción de la buena tierra que se extendía delante de ellos, de manera que ellos debían de olvidar las cosas que tenían atrás y extenderse a las mejores cosas que tenían por delante. Amén. Ellos vivían, ¿se acuerda? Que vivían quejándose. Que cuando estaban en Egipto tenían papas, morrones, cebolla, rabanitos. Que tenían agua, que tenían carne. Pero se olvidaban de una cosa, que eran esclavos. Y ahora que son libres, se viven quejando.
Cuando en realidad no les faltaba nada porque Dios proveía. Ya estábamos viendo, ¿verdad?, a través de su palabra que Dios les proveyó, y no les proveyó por un día, les proveyó durante 40 años en el desierto. No les dejó faltar nada. Debían de dejar entonces esa vida de quejarse, de estar lamentándose por lo que quedaba atrás y extenderse, ¿verdad?, a las mejores cosas que tenían por delante. En Filipenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versos 12 al 14, dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Ellos debían de mirar hacia adelante y avanzar, de correr hacia la meta que Dios les había fijado. Gloria a Dios. La vida cristiana, hermanos, también es una vida de alabanza a Dios. Versículo 10 dice: y comerás, que ya lo leímos, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Qué dice el Salmo 103? Que muchas veces lo citamos, verso 1 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Habían muchos beneficios que ellos estaban recibiendo, y muchos más que iban a recibir ahora. Eso los tenía que llevar ¿a qué? A bendecir al Señor. Nosotros también tenemos que exhortarnos como el salmista se exhortaba a él mismo: bendice, alma mía, a Jehová. Y no te olvides lo que ya te ha dado el Señor. No nos olvidemos de lo que ya nos ha dado. Nos ha dado la salvación, nos ha dado el perdón de los pecados. Y bendigámoslo también por lo que nos va a dar. Hoy, mañana, dentro de un mes, en este año, en los años que tenemos por delante. Gloria a Dios. Claro que vendrán luchas, vendrán pruebas, vendrán dificultades, pero también va a venir su bendición. Amén. Porque no vamos a quedar postrados para siempre. Gloria a Dios. Porque el que nos sostiene, gloria a Dios, es el Señor. Por eso, como citábamos hoy el texto, ¿se acuerda? Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, sino que porque el Señor le sostiene con su mano. Aleluya. Podremos caernos, pero nos vamos a levantar, porque el Señor nos va a levantar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? Deuteronomio 8, seguimos. El propósito divino de la prueba. Porque nos preguntamos: ¿y por qué tanta prueba? Porque ahí mismo el Señor dice, en el versículo 2 que acabamos de leer, dice, del capítulo 8, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. ¿Por qué los afligió? ¿Por qué la prueba? Y primero, veamos la naturaleza de la prueba. Fue larga. Fueron 40 años de prueba. 40 años de prueba. Estos 40 años nos recuerdan la paciencia del Señor para con este pueblo. Pero también nos recuerdan que Él estuvo disciplinándolos, que Él estuvo trabajando en ellos. Dice la palabra de Dios que el que comenzó en vosotros la buena obra, que la perfeccionará. Esta prueba fue severa. Te hizo tener hambre, dice el verso 3. Dios pudo fácilmente haberlo evitado esto, el de tener hambre, pero lo permitió, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12, verso 8 y 9, que había rogado al Señor para que quitara aquella aflicción que le estaba pasando. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En ocasiones nos es bueno sentir el pellizco de la necesidad, ¿verdad?
de la prueba que el Señor permite, para que reaccionemos, para que nos volvamos a Él, para que nos abracemos más del Señor. Amén. Gloria a Dios. Fue el resultado, la prueba que ellos vivieron, la aflicción, ¿sabe de qué? De la incredulidad. Hebreos 3:19 dice, no pudieron entrar. ¿Dónde no pudieron entrar? En la tierra prometida. No se olvide que los que van a entrar no son los que salieron de Egipto. Los únicos que van a entrar, que habían salido, también fueron Josué y Caleb, pero el resto del pueblo había perecido en el desierto en esos 40 años. No pudieron entrar a causa de su incredulidad. La incredulidad nos prohíbe el gozar, ¿sabe de qué? De las bendiciones de Dios. Debemos de ser creyentes, crédulos de Dios, creerle a Dios. Amén. Creerle a Dios. No decir creo en Dios, sino yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Hay muchos que dicen yo creo en Dios, pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Amén. Gloria a Dios. La naturaleza de la prueba fue, como decíamos, también bajo su control. Dice el versículo 2, ¿dónde te ha traído Jehová tu Dios? ¿Dónde te ha traído Jehová tu Dios? Dios permitió, fue bajo su control. Dios no olvida a los que Él ha redimido. Dios no se había olvidado. Él permanece fiel. Gloria a Dios. Ahora veamos en segundo lugar, porque vimos el carácter de la prueba, veamos las bendiciones disfrutadas durante la prueba. Versículo 3, te sustentó con maná, les dio pan del cielo, aún en medio de la prueba. ¿Qué más? Su vestimenta fue preservada. Versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Esto es maravilloso. Gloria a Dios. Durante 40 años no se les rompió el pantalón, no se les rompió el vestido, la pollera. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Los zapatos, no se le agujerearon los zapatos. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, nos hemos vestido cuando creímos en el Señor. Tenemos una nueva naturaleza. Como dice Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos vistió Él. Es más, fue Él el que nos vistió. Como dice Isaías 61:10, con ropa de justicia. Con ropa de justicia. Amén. Qué bueno, ¿no? Ahora nosotros nos vestimos también, nos tenemos que seguir vistiéndonos del Señor, como dice Romanos capítulo 13, verso 14. Nos toca a nosotros también vestirnos. Colosenses, dice el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, verso 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y esta ropa, hermanos, porque esto, cuando estamos hablando de vestir, no estamos hablando como de ponernos una ropa. Esta ropa que tampoco jamás se envejece y jamás deja de estar a la moda. Vio que ahora todos los años hay la moda otoño, invierno, después viene primavera, verano. ¿Vio? Bueno, lo que dice el apóstol Pablo a los Colosenses acá, esta ropa es para siempre. Ni siquiera para 40 años, como tenían ellos. Ellos ni soñaban que la ropa que tenían le iba a durar
los zapatos, la ropa, le iba a durar 40 años, pero les duró, porque Dios les preservó aún la ropa. Pero a usted y a mí no es para 40 años que nos estamos vistiendo. El Señor nos vistió con ropa de justicia para siempre, según lo que dice Isaías 61:10. Y nos toca a nosotros vestirnos, seguirnos vistiendo como escogidos de Dios, como santos, como amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esta ropa nunca pasa de moda y nunca se envejece. Amén. Siempre queda bien, siempre es justa, siempre es el talle justo para cada uno de nosotros. Esto nos toca a nosotros hacerlo. Amén. No es que el Señor me va a dar amor, el Señor te da amor, pero tú también vas cultivando el amor. Amén. Yo también, lógico. ¿Vio? Yo, como el Señor me escogió, tengo que andar como un escogido de Dios. Gloria a Dios. Tengo que santificarme. Sí, el Señor me santifica, pero yo también me santifico. Sé santo porque yo soy santo, dice. Amén. No es que Dios me santifica solo, yo también trato de ser lo más santo posible para agradar al Señor, de entrañable misericordia. ¿Vio? Y eso es algo que hay que cultivarlo también, la misericordia, el ser misericordioso con nuestros semejantes, que no es fácil, lógico. De benignidad, es decir, bondadoso, bueno, humilde. Dice, también nos toca a nosotros vestirnos de humildad. Dice que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y sigue hablando ahí. Gloria a Dios. Tú avísame, Fernando, Gloria a Dios. Más bendiciones disfrutadas durante la prueba. Sus pies fueron guardados. Versículo 4. Ni tu pie se ha hinchado en estos 40 años. Qué hermoso, ¿no? Pensar que a nosotros, un día de labor, de trabajo, ¿no le pasa que a veces tiene que poner los pies en una palangana para que se deshinchen? O levantarlo y ponerlo en un banquito ahí, y recostadito ahí a una reposera, lo que sea, un sillón, para que los pies se deshinchen. Bueno, a ellos durante 40 años, gloria a Dios, no se les hinchó los pies. Dice el salmista en el Salmo 121, verso 8, que Él guardará nuestros pies en nuestra salida y en nuestra entrada. Y el profeta Isaías en el capítulo 52, verso 7, y luego el apóstol Pablo en Romanos 10:15 vuelve a tomar el texto y lo trata de aclarar un poco más, todavía darle un poco más de profundidad. Dice, bienaventurados los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Otra de las bendiciones era su presencia con ellos. Versículo 2 dice, te ha traído Jehová tu Dios. No venían solos, venían con el Señor. Amén. Cuando usted viene para la iglesia, viene con el Señor, ¿sabía? Pero cuando usted va a trabajar, va con el Señor también. Y cuando va a estudiar, también. Y cuando va al médico, también. Y cuando va al almacén, también. A todos lados donde vamos, el Señor va con nosotros. Y así con cada uno de nosotros. La presencia de Dios estaba en el jardín. Génesis 3:8, ¿se acuerda? Que lo vimos. Se paseaba en el huerto. La presencia de Dios estaba en la zarza. Yo miré algunos textos, porque está en todos lados la presencia del Señor en la Biblia. Hay muchos textos que usted podría ver donde estaba la presencia del Señor. En la zarza, ¿se acuerda que ardía y no se consumía? Que le habló a Moisés y lo llamó desde la zarza el Señor. La presencia de Dios estaba en la columna de nube de día y en la columna de fuego que mirábamos también, ¿se acuerda? En la noche, como guía del pueblo de Dios. La presencia de Dios está con nosotros, como dice Hebreos 12, 5 y 6.
todos los días. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Aleluya. El Señor está con nosotros todos los días, hermano. Amén. Gloria a Dios en los días buenos y en los días no tan buenos. Está con nosotros. ¿Cuál era el propósito de la aflicción de este pueblo? Bueno, Romanos capítulo 8, verso 28 dice, Dios tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito cuando pasamos por la lucha, por la prueba, por la enfermedad, por la dificultad. De repente nosotros no entendamos cuando estamos pasando por algo, cuál sea el propósito, pero Dios tiene un propósito. Y con este pueblo Dios tenía un propósito también, y fue un propósito triple. El primero, para afligirle. El segundo, para probarte, o probarle. El tercero, para enseñarte o enseñarle. Amén. Versículo 2 dice, para afligirte, para hacerte recapacitar. Porque la aflicción siempre nos va a tratar de llevar ¿a quién? A Dios, al Creador, al Salvador. Amén. ¿A quién nos puede ayudar? ¿A quién nos puede sacar del pozo? Dice, para probarte. Versículo 2 dice, para saber lo que había en tu corazón. No porque Dios no lo supiera, sino para que ellos supieran. Cuando la prueba viene a nuestra vida y sale algo de nosotros, ¿vio? Porque generalmente cuando estamos en el horno, ¿vio? La fragua, como dicen algunos, ¿vio? Siempre algo sale. ¿Se acuerda cuando hablábamos del animal que era sacrificado en el tabernáculo? Que lo prendían allí en el altar y bellaqueaba. Bueno, cuando estamos en la prueba nosotros también bellaqueamos. Y ahí sale a la luz lo que hay en nuestro interior. Y no es para que Dios sepa, porque Dios sabe todo, ¿entiendes? Dios sabe lo que hay en mi corazón, en tu corazón. Dios te conoce, Dios me conoce. Él sabe todo de mí. Sabe lo que hago en público y lo que hago en secreto. Él conoce mis pensamientos. Él conoce mi foro íntimo y conoce el foro íntimo de cada persona. No era el propósito de la prueba para saber lo que había en su corazón, porque Dios no lo sabía. Era para que ellos supieran lo que había en su corazón. El horno de la prueba tiene la intención de manifestar el verdadero carácter interior que había en el corazón de este pueblo, de cada hombre, de cada individuo. Era parte de una disciplina, porque ¿qué dice el versículo 5? Dice que el Señor al que ama, disciplina. Amén. Gloria a Dios. Era para que vieran su necesidad y volvieran a Dios. Porque Dios ya sabe.